Pues bien, ahora nos toca cambiar el tono de la conversación porque vamos a continuar hablando de la investigación de Álvaro Reyes Quinteros que tiene que ver con el espionaje en Cancillería. Un tema fuerte que además hasta el momento no se dan las explicaciones debidas de por qué se encontraron esos micrófonos ahí en el despacho del ministro de Relaciones Exteriores en el 2021. Óscar Maurtua fue el que los encontró y vamos a hablar a fondo de ese tema. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal, Mayra? A ver, para responder tus preguntas. ¿Cómo así nace esta investigación? Sabemos que el propio canciller, en ese momento, Óscar Maurtua, fue el que encontró los micrófonos, pero no tenemos una respuesta de las autoridades. Al menos desde el Congreso, José Cueto Acerbi, quien es el presidente de la Comisión de Inteligencia, va a llamar, va a citar, pero más de eso no se sabe. Sí, ciertamente. A ver, a nosotros nos llega la información, bueno, a mí precisamente, después de que el gobierno invita a retirarse del país al embajador cubano conocido como el Gallo Zamora, ¿no? Carlos Zamora Rodríguez, porque habían dos cuestiones por las que lo habían invitado a retirarse, pero en realidad es una expulsión, ¿no? Porque el Estado peruano está disgustado con algunas acciones que se le atribuían al Gallo Zamora, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? Una de esas es justamente los informes de inteligencia que había emitido la Policía Nacional, haciendo seguimiento a quienes estaban detrás de las marchas contra el gobierno de José Gerí y contra el Congreso, ¿no? Entonces, en ese seguimiento que se hizo a quienes estaban detrás, quienes estaban asusando o motivando, provocando este tipo de manifestaciones, se dio con el nombre del embajador Zamora. Entonces había un motivo ahí de por qué un embajador está saboteando, extranjero está metiéndose en temas internos. En temas internos del Perú, ¿no? Y encima asusando, desestabilizando el orden interno, ¿no? Solamente paréntesis. Ese señor Gallo Zamora, que es embajador cubano, ¿quién lo puso en el cargo? Bueno, es el gobierno de Cuba, pues, ¿no? O sea, es como el gobierno... ¿Pero a través de Cerrón con Pedro Castillo en ese momento? O sea, eso lo decía el gobierno del país al que él representa, ¿no? Pero obviamente se sintió muy cómodo, ¿no? El gobierno cubano al estar, al tener al frente a un país aliado, ¿no? A un país en donde además Vladimir Cerrón había estudiado, ajeno, ¿no? Claro, Cerrón estudió medicina en Cuba, ¿no? Entonces es alguien muy cercano al gobierno cubano y por ese motivo, ¿no? Como que le abrieron las puertas a un embajador que además en el pasado ha sido espía, ¿no? Ha sido espía de la gestión cubana, muy seguidor de Fidel Castro y según reportes internacionales es alguien que suele ir ha ido a países a adoctrinar, ¿no? Justamente a compartir las ideas comunistas, ideas de la Revolución Cubana, ¿no? Que son muy extremas, radicales de izquierda. ¿Podríamos decir que el señor Gallo Zamora es una persona peligrosa para nuestro país? Lo era, ¿no? De acuerdo a los informes de inteligencia, también a los mismos militares que en su momento salieron a reclamar o a exponer qué tipo de perfil tenía, era justamente eso, ¿no? Y de hecho, estos últimos informes de inteligencia dan cuenta de ello, ¿no? Porque es alguien que estaba asusando para desestabilizar el orden democrático, ¿no? Entonces, más allá de si nos guste o no el gobierno de José Gerí, sí tenía una idea, una intención, claro, ¿no? Establecida. Exactamente, sí. Muy bien. Y luego de esto, de la salida, que ya sabemos los motivos, los informes de inteligencia por ser asusador, desestabilizador del país, ¿qué pasó? Ya, no, ahí está el otro motivo que justamente nos informan, ¿no? Que justo en esa época en la que él llega como embajador, todo el mundo en el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó este episodio de los micrófonos hallados, ¿no? A ver, el Gallo Zamora llega en dos momentos al Perú en 2021. Primero para la juramentación de Pedro Castillo como presidente de la República, que eso fue el 28 de julio, y se fue al día siguiente, el 29, y fue además el 29 el día en el que juramenta todo el gabinete ministerial, entre ellos Héctor Béjar como canciller, ¿no? Ex guerrillero, además. Ex guerrillero, exactamente. ¿No? Y con ¿no? vinculaciones a Sendero Luminoso en su momento. Claro, con ellos y justamente
con el ejército, con un ejército que él funda, el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Que justamente lo que querían era eso, ¿no? Era que a través de las armas poder liberar al país supuestamente del capitalismo, ¿no? Bueno, la cuestión es que justo en esa época es que bueno, mejor dicho, nos dicen cuando sale el Gallo Zamora, que en esa época, en 2021, se descubren estos micrófonos y justo en la gestión de Pedro Castillo y en la salida además de Héctor Béjar, ¿no? Porque hay que recordar que Óscar Maurtua sucede en el puesto a Héctor Béjar y además lo ponen a él porque Béjar ya era un personaje que estaba generando confrontación, ¿no? De las Fuerzas Armadas no lo querían, porque además él había tenido declaraciones, ¿no? Diciendo que para él la Marina de Guerra peruana y la CIA habían inventado, o sea, habían creado, ¿no? Ajá. Habían creado a Sendero Luminoso, ¿no? Y él decía, a mí me queda claro, es clarísimo, hay pruebas, decía él, ¿no? Entonces ya era un personaje incómodo, ¿no? Que no iba a que por lo menos el Ejecutivo esté estable, ¿no? Porque ya tienes a las Fuerzas Armadas incómodas, fastidiadas, entonces el presidente, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, no puede tener a alguien que justamente le genere incomodidad a sus subalternos, ¿no? Y sobre todo que en momentos como justamente el golpe de Estado les puede servir, ¿no? O sea, si justamente generas incomodidad en los militares, no, ellos no te van a apoyar cuando tú quieres, ¿no? Claro. Entonces, ya en ese momento es que sale o Maurtua encuentra estos micrófonos. Maurtua ingresa a la Cancillería titular del para apaciguar las aguas, exactamente. Él entra y además es de carrera, es embajador. Claro, ¿no? embajador. Sí, ¿no? Y luego inmediatamente encuentran los micrófonos. Sí, mira, ahí que está mostrando las imágenes. Justo ese es el despacho del canciller, ¿no? Ya. Entonces, a ver, lo que sí podemos de repente dar un poco más de detalles es que encuentran 3 micrófonos. Uno debajo de ese escritorio que estamos viendo ahí, ¿no? Que es el que Maurtua encuentra directamente porque él dice que estaba acomodándose, estaba firmando, leyendo documentos. Se le cae una hoja, él se agacha y ahí ve, ¿no? Dice un armazón, una estructurita, dice él, ¿no? Citándolo, que tenía además un micrófono ahí sobresaliendo, ¿no? Y es que él puede identificar, yo cuando le pregunto, le insisto, ¿no? Pero usted es seguro que era un micrófono. Me dice, por supuesto, yo lo vi, ¿no? Con estos ojos, ¿no? Así con un poco de candidez, lo dice, pues, ¿no? Y bueno, lo que nos cuentan además es que el otro micrófono que estaba instalado era detrás de la pantalla de la computadora del canciller. Y el otro estaba, bueno, tú has entrevistado al canciller de Cela, de repente ahí tú puedes describir un poco más. Hay una pequeña salita. Sí, es una salita contigua, ¿no? Exacto, pero ahí donde se sientan, que es donde el canciller puede tener un poco más de distensión para hablar con sus invitados, ¿no? Una pequeña salita, ya. En uno de los sofás estaba el otro micrófono, ¿no? ¿Y qué es cierto? ¿Cómo es eso de que de uno de los micrófonos salía un cable que estaba empotrado en el piso? Sí, eso es lo que nos dicen. Es que lo que pasa es que son equipos que, como tienen que estar constantemente grabando, tienen que tener una fuente de energía, ¿no? Para que justamente, se alimente, ¿no? Ya. Y de acuerdo a las fuentes, es que ese micrófono que estaba debajo del escritorio, habían levantado el parquet de la oficina para instalarlo y que tenga como fuente la electricidad del lugar, pues, ¿no? Que estaba de la misma oficina, ¿no? Pero eso no lo hace un avenedizo. No, obviamente, pues, ¿no? Obviamente, acá ha habido un trabajo previo. Un trabajo de inteligencia, ¿no? Que la cuestión es en qué momento ha sucedido esto, ¿no? O sea, cómo han podido permitir o cómo se les ha ido a la seguridad. Porque dentro de Cancillería hay un despacho, hay un departamento de seguridad claro, y que tiene que estar al tanto de eso, ¿no? Hay una posibilidad que Maurtua también da cuenta de eso, es que en esa época, hay que recordar, estaban en pandemia. Entonces, la ventilación y la limpieza de las oficinas, sobre todo del canciller, era muy continua, ¿no? Entonces, mucha gente ingresaba. Más que mucha gente, ingresaba gente de limpieza. Entonces, una de las teorías, que también lo ponemos en la nota, es que quienes entraban ahí eran la gente de limpieza. Y es muy probable que ahí, en ese momento, es que hayan entrado para instalar los micrófonos. La cuestión es ¿para qué? ¿Qué es lo que querían saber? ¿A quién querían escuchar? ¿Al ministro, que es encargado de la política internacional, consejero del presidente de la República? ¿Para qué?
Es una buena pregunta, ¿no? Que el mismo Maurto tampoco lo contesta, ¿no? Porque él también dice, bueno, ya pasó mucho tiempo. Eso también me sorprendió un poco porque es como si no le importara después lo que pasó, ¿no? Pero Él es un dice, escándalo, porque exactamente. si se ha replicado, si mejor dicho, si ha pasado en este Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene que ver que además con la política internacional, donde se trata con mucho cuidado, porque son diplomáticos, también ha podido pasar en otros ministerios. Sí, y además porque el canciller maneja, o sea, está casi al mismo nivel del presidente con respecto a la información de gobierno, ¿no? Porque es el vocero del gobierno hacia el exterior, ¿no? Me refiero al canciller. Entonces, es información muy delicada la que maneja, ¿no? Ahora, mencionaste al presidente de la Comisión de Inteligencia, a José Cueto, y él, por ejemplo, sí ha confirmado que sí se encontraron los micrófonos, ¿no? ¿Y quiénes lo encontraron? Y lo ha encontrado la DINI, pues, ¿no? La DINI que es, a ver, lo que sí es cierto es que es muy común que tanto la DINI como la Marina de Guerra, a solicitud de los altos funcionarios, por no decir a los ministros, si hagan un barrido electrónico cada vez que haya un cambio de ministro. Lo que nos hemos enterado es que este barrido electrónico, que es para identificar si ponen justamente cámaras, Claro, escuchas, algún exactamente, aparato, ¿no? en el Ministerio de Defensa, por ejemplo, se hace cada 2 meses. ¿No? Cada 2 meses, porque sí, pues hay que cuidarse, hay gente que probablemente quiere hacerle daño al Estado peruano, ¿no? Entonces hay que tomar las previsiones del caso. Y cuando hay cambio de ministro, lo que nos dicen es que usualmente los altos funcionarios requieren a la DINI o a la Marina de Guerra a que hagan un barrido electrónico justamente para encontrar este tipo de dispositivos, ¿no? No, pero aquí lo que se descubre, y eso hay que ponerlo en el foco, es que si el presidente no estaba enterado, si el canciller tampoco estaba enterado, entonces hay un poder paralelo. ¿Quién estaba interesado? Exactamente, ¿no? Es el poder detrás del poder, Claro. ¿no? Porque cuesta creer que el mismo Pedro Castillo, sobre todo iniciando y además conociendo que tenía mucha ignorancia de cómo se Muy manejaba el ingenuo en Estado, algunos ¿no? temas, sí. A él mismo haya dicho Hay que escuchar hay que al escuchar al ministro, pues, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿desde cuándo, no? ¿Desde Béjar? ¿Desde antes? ¿Desde cuándo es que han estado instalados estos micrófonos? Y eso esperemos que en la Comisión de Inteligencia, que bueno, siempre sesiona de manera De carácter reservada, reservado, ¿no? pero esperemos poder tener algo de información al respecto, pues porque eso no puede quedar como que ya pasó y nada más, ¿no? Porque incluso Maurtua dijo que se había presentado una denuncia a la Fiscalía, ¿no? Y yo he podido rastrear y no en la Fiscalía no hay obra. ninguna denuncia, la Procuraduría de la Cancillería tampoco quiso responder, pero nosotros hemos hablado con fuentes de Cancillería y nos dijeron que tampoco tenían ninguna documentación, ¿no? Por lo menos de manera oficial. Y que no la se iban tienen, a pronunciar tampoco. y que no se iban a pronunciar, ¿no? Lo que sí sé es que esto ha movido mucho a la Cancillería, ¿no? Al Ministerio de Relaciones Exteriores, esta revelación, porque por más que digan que no se van a pronunciar o que no sabían nada, de hecho sí habían diplomáticos que sabían de esto, ¿no? Porque lo de Maurtua se supo en su momento, la gente lo recordó, si no hubiera trascendido de la manera que trascendió para que yo me enterara, por ejemplo, ¿no? Y poder contar esta historia. Muy bien, Álvaro. Vamos a estar al pendiente entonces de lo que sucede en la Comisión Sí, claro. de Inteligencia con José Cueto Acerbi, que él ha dicho que ya ha citado al jefe de la DINI para esta situación, para esclarecer, y seguramente nosotros tendremos los detalles con Álvaro Reyes. Muchas gracias. A ti, Mario. Bien, amigos, hasta aquí llegamos con la transmisión especial. No se olvide que todos los días también vamos a estar haciendo este análisis, resumen de las noticias más importantes del día, y tampoco se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.p.